A pesar de lo que algunos puedan decirte, no es tan malo trabajar en este campo. Claro, algunos de los ancianos pueden ser difíciles a veces, y como cualquier otro trabajo, este tiene sus momentos que revuelven el estómago. Pero la mayoría de ellos son unos cielos, todo lo que se necesita es un poco de compasión y paciencia para llegar a ellos. Así que sí, mayormente amo este trabajo. No lo dejaría si pudiera evitarlo. La única parte que no me gusta son las confesiones ocasionales de algunos de los pacientes. Dicen que la gente puede sentir que su final se acerca, y después de unos años trabajando en este empleo, he llegado a creer eso. Algunos de ellos no tienen a nadie más, ninguna familia o amigos que les queden, así que ventilan sus trapos sucios, por decirlo de alguna manera, frente a nosotros, los enfermeros. La mayoría de las veces, son cosas bastante leves. El viejo Gregory engañó a su esposa en sus 30s, Larry solía estar metido en BDSM hardcore, Lisa robó de su compañía por un tiempo. Cosas que no necesariamente esperas, pero que no te sorprenden en retrospectiva. Otras veces, roza lo perturbador. Jenkins tuvo una pelea en un bar y huyó, y hasta el día de hoy no está seguro si el otro tipo sobrevivió. Sasha tuvo un aborto por su cuenta, sin decirle a su novio de aquel entonces que estaba embarazada. Ciara abandonó a su familia, huyendo en la noche para empezar una nueva vida, y ver los carteles de persona desaparecida la consumía por dentro. Esas son las cosas que me llegan bajo la piel, pero al menos puedo entender de dónde vienen. Puedo simpatizar, incluso si no apruebo sus acciones. Pero luego, están los monstruos. Los que han cometido actos verdaderamente atroces, y sus confesiones me mantienen despierto por la noche. Julia, la dulce anciana que jamás conocerías, manipuló a su esposo hasta el suicidio para cobrar su seguro de vida. Freddy ayudó a quemar un pueblo entero en la guerra de Vietnam, deleitándose en las llamas y los gritos de los moribundos. Sally abusó de su hijo mientras crecía, al punto que causó un sinfín de problemas de desarrollo. Tengan en cuenta, yo no estuve presente para todas esas confesiones. Nosotros, los enfermeros, tendemos a compartir, morboso como pueda sonar. Juzguen si quieren, pero no pedimos que esas cargas fueran colocadas sobre nuestros hombros y buscamos alivio donde podamos encontrarlo. La mayoría de las veces es solo chisme inocente, el tipo no creerías lo que Gus solía hacer cuando era joven. Otras veces hay lágrimas y llantos silenciosos en la sala de descanso, expresiones de piedra y una atmósfera opresiva, ni una pizca de ligereza por ningún lado. Pero tal es la vida en este campo. La mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir con ello, y aquellos que no pudieron se alejaron. Yo mismo estoy en el primer grupo, y no creo que anoche cambie mi opinión. De todos modos, me estoy adelantando. Necesitas algo de contexto para entender esto. Todo comenzó con Parker, así que yo también debería hacerlo. Él es un viejo amargado. No hay forma de suavizarlo. Un hueso duro de roer, con rabia y odio por todos y todo, hirviendo bajo la superficie en todo momento. Es el tipo de persona que no estará satisfecho hasta que tu desfile esté empapado hasta los huesos bajo la lluvia. Ha estado aquí desde antes de que yo fuera contratada, así que las otras enfermeras me advirtieron sobre él desde el primer día. Dios te ayude si tienes que interactuar con él, puede arruinar tu semana entera solo con abrir la boca, me dijeron. No las tomé en serio, pensando que no podía ser tan malo. Alerta de spoiler, lo era, pero no de las maneras que esperarías. No se volvía físicamente violento como algunos de los otros ancianos, no lanzaba pañales empapados en mierda y orina hacia nosotros, lanzaba palabras. Pero sabía cómo hacer que cortaran, y cortaran profundo. Nuestra primera interacción ocurrió cuando tuve que revisarlo y asegurarme de que tomara su medicina. Era una tarde agradable, y encontré al viejo Parker en su habitación, descansando en su sillón reclinable. Estaba de espaldas a la puerta, mirando hacia las ventanas, y no se molestó en voltear a verme cuando entré. Buenas tardes, señor Parker, lo saludé. Hey, carne fresca, escupió una respuesta cargada de desdén. Aprieto los dientes e intento sonar educada cuando respondo.
Mi nombre es Jessica, pero, carne fresca, me interrumpió. No durarás un mes, así que no me molestaré en aprender tu nombre. Ahora, ¿por qué estás aquí, carne fresca? Le dije por qué, y él señaló el frasco de píldoras vacío en la mesita de noche junto a él. Luego volvió a mirar el atardecer por la ventana sin decir otra palabra, así que me fui. Así pasaron las primeras 3 semanas. Iba a su habitación por esto o aquello, hacía algunos comentarios mordaces para insultarme, y yo me mordía la lengua. Era claro que no quería a nadie alrededor, especialmente a mí. Pero nunca he sido de las que se rinden, y no iba a inclinarme ante algún viejo pedo con una venganza contra la felicidad misma. ¿Todavía estás aquí?, preguntó en la 4ª semana cuando pasé por su habitación para cambiar su ropa de cama. Dios mío, mujer, eres tan inteligente como bonita. Estaba en su sillón reclinable nuevamente, la mayoría de sus tardes y noches las pasaba allí. Durante el día estaría afuera, o en el área común, aterrorizando a todos los que se cruzaran en su camino. Pero tan pronto como se acercaba el anochecer, se retiraría a su habitación y miraría por la ventana hasta que se quedaba dormido en el sillón reclinable. Ignoré su comentario, acercándome a la cama con un juego de sábanas y fundas de almohada frescas. ¿Qué? ¿Te tragaste la lengua? ¿Olvidaste cómo funcionan las palabras? Siguió molestándome. Quité la sábana vieja y la descarté en el suelo, aunque no estaba tan sucia. Eso no sería una gran sorpresa. Honestamente, lo único que me sorprende es que aprendiste a hablar en primer lugar. Ahora, no recomiendo hacer lo que hice. Reaccionar como lo hice. En ese momento, debería haber tirado la toalla y alejarme. Pero no lo hice, después de 2 semanas de abuso diario así, estallé. Lancé las sábanas frescas descuidadamente sobre la cama y me acerqué con paso firme a su sillón reclinable. Escucha aquí, saco de pelotas arrugado, le solté. No sé cuál es tu problema, pero no necesito este tipo de trato en mi vida. No me sorprende que tu familia te haya dejado, con una actitud así yo te habría dejado en un hogar de cuidado a la primera oportunidad que tuviera. Lancé insulto tras insulto, hurgando profundo para sacar el lado más desagradable de mí. Esperaba completamente que Parker me respondiera, pero en su lugar, se quedó allí y lo tomó todo. Con cada palabra colorida que salía de mi boca, las comisuras de sus labios se alzaban un poco más, en una sonrisa satisfecha. Solo me detuve cuando me quedé sin aliento, y él esperó un momento para asegurarse de que había terminado. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó. Jessica. Jessica, repitió, dejando que cada letra rodara por su lengua. Sabes que, me caes bien. Y eso fue todo. Volvió a mirar por la ventana, y yo pude realizar mi trabajo en paz. Lamenté el arrebato por un tiempo, temí que de alguna manera se volviera en mi contra y me despidieran, pero Parker no le dijo a nadie. Fue nuestro pequeño secreto. Cada día después de eso, sonreía cuando me veía. Aún me insultaba, pero era diferente, más jovial. No intentando insultarme y alejarme, solo para molestarme. Pero pude trabajar con él sin desmoronarme en lágrimas después, así que tomé mi victoria. Después de un tiempo, comencé a devolverle las bromas. Él me llamaba su insulto del día, yo llamaba al mío, nos reíamos y seguíamos adelante. Lo que trato de decir es que desarrollamos este vínculo extraño, y en realidad comencé a disfrutarlo. Comencé a esperarlo con ansias. No hablábamos de nada más, no sabía la primera cosa sobre él y él no sabía la primera cosa sobre mí, pero en mis ojos eso solo añadía al encanto. La vida continuó, y antes de darme cuenta, había estado trabajando allí por años. Los rumores sobre Parker abundaban, todos tenían sus teorías y creencias, pero no podía confirmar ni negar ninguna de ellas. El hombre todavía era tanto un misterio para mí como lo había sido el primer día. Luego, hace aproximadamente un mes, las cosas comenzaron a cambiar. Hacía menos comentarios. Pasaba más y más tiempo en su habitación, aislándose de todos.
Parker siempre había sido muy autosuficiente para alguien de su edad, pero comenzó a necesitar ayuda con cosas y podía ver que eso lo mataba por dentro. Se negaba a ser visto por un médico y recibir tratamiento, así que todos esperábamos que pronto mordiera el polvo. Una perspectiva que hacía a la mayoría en ese hogar de cuidados feliz, pero yo por mi parte la temía. Aún así, sabía que era mejor no intentar hablar con él al respecto. Una tarde, antes de irme a casa, lo revisé. Parker estaba en su lugar habitual en el sillón reclinable, las cortinas apartadas y la ventana abierta de par en par. El sol ya se había ido, hundiéndose bajo el horizonte, pintándolo de rojo mientras la noche se arrastraba. No reconoció mi presencia, no hasta que me detuve a su lado. «Hey, Jessica», me saludó, su voz un bajo ronroneo. Casi fui por un «hey, hueso de pedo», pero el sonido de mi nombre y la forma en que lo dijo me hizo pausar. Por primera vez en los muchos años que lo conocí, sonaba serio por una vez. Un pozo de temor se formó en mi estómago. «¿Todo bien, señor Parker?» Sus labios se curvaron en las esquinas, tirando de su rostro demacrado hacia una sonrisa. Una risa seca y rasposa salió de su garganta, pero dejó que mi pregunta se suspendiera en el aire por un largo momento. «¿Te vas a casa por la noche?», preguntó. «Sí. ¿Podrías quedarte solo un poco más?». «Por supuesto». Sabía lo que esto significaba. Parker sentía que su tiempo se acercaba, y quería a alguien a su lado. Me incliné para tomar su mano en la mía, pero un bastardo será un bastardo hasta el final. Apartó mi mano. Así que nos quedamos allí en silencio incómodo, mirando cómo se asentaba la noche afuera. «Eres lo más cercano que tengo a un amigo, Jessica», dijo de la nada. «Lo más cercano que tengo a una familia». Soltó otra risa, pero sonaba triste. «Dios, soy tan patético». Puse una mano en su hombro, y esta vez no la apartó. No tenía idea de qué decir exactamente, Parker no era de discursos empalagosos. Así que al final, fui con la verdad. Tan directa como era, pensé que apreciaría mi opinión honesta. «Es tu culpa por ser un viejo gruñón. Podrías haber tenido muchos amigos aquí, entonces ¿por qué? ¿Tienes planes para esta noche?», preguntó, y asentí con un no. «Entonces, ¿puedo responder tu pregunta con una historia?». «Claro». Se acomodó en el sillón reclinable, tomando su tiempo mientras buscaba las palabras correctas. Había visto todo esto antes en otros. Piensan que están listos para abrirse hasta que llega el momento de hacerlo. Con un suspiro, se resignó a la situación y comenzó a hablar. Parker nació en un pequeño pueblo en la década de 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un hermano mayor y un padre, ninguno de los cuales recuerda. El primero murió de alguna enfermedad siendo niño, y el segundo fue reclutado y murió en el extranjero mientras Parker aún era un bebé. Eso dejó a su madre sola para criarlo, pero no eran los únicos luchando para llegar a fin de mes en ese pueblo. La mayoría también lo hacía. La vida en aquel entonces era dura, especialmente para comunidades aisladas como la suya. «Pero tuve una infancia lo suficientemente decente», me aseguró Parker. «Mi madre hizo lo mejor que pudo, trabajando hasta el cansancio y pasando hambre la mayoría de las noches para asegurarse de que yo no lo hiciera». Hizo una pausa breve, apartando su mirada de la ventana para hacer contacto visual conmigo. Podía decir que se sentía incómodo, pensar en el pasado le traía una gran cantidad de angustia. Pero desvió la mirada de mí después de un largo momento, de vuelta al oscuro mundo exterior, y continuó hablando. A pesar de los mejores esfuerzos de su madre, su infancia fue breve. Parker tuvo que madurar rápido, volverse confiable, ayudar en la casa y encontrar trabajo. No era tan inusual en aquel entonces. Niños tan jóvenes como de 8 o 9 años, trabajando codo a codo con los adultos. No teníamos mucha elección. Cosas como recibir una educación o esperar hasta ser adultos eran poco más que sueños lejanos. Pero, por suerte, Parker era grande para su edad. A solo 10 años, era más alto y fuerte que sus amigos de 15.
podía manejar el trabajo físico, y tener un par de manos adicionales en casa, un segundo sustentador, hizo maravillas para su hogar. Todavía recuerdo recibir mi primer pago, dijo con una sonrisa triste. Una pequeña suma, pero estaba orgulloso. Mi madre quería que lo gastara en mí, para comprarme algo bonito, pero no lo hice. Compré un saco de harina para que ella hiciera pan, y usé la tela para hacerme un nuevo par de pantalones cortos. Lo siento mucho, tartamudeé. Sí, yo también. Pero el tiempo pasó. Parker siguió trabajando a lo largo de los años, viviendo la vida un día a la vez. Los problemas nunca estaban lejos, pero los enfrentaba de frente. Los adultos siempre intentaban pagarle menos por su trabajo, y otros niños intentaban acosarlo regularmente para quitarle sus magros ingresos. La primera vez que pasó, volví a casa con las manos vacías, con la nariz rota y el labio partido, dijo con amargura. 5 de ellos se me echaron encima, era un mundo de perros comiendo perros en aquel entonces. Cuando tenía alrededor de 13 años, y su madre trajo a casa a un nuevo hombre, Parker esperaba un cambio. Una oportunidad para tener un padre, un modelo a seguir, alguien que le enseñara a ser él mismo un hombre. Pensó que la vida se haría más fácil. Qué equivocado estaba, dijo. Ese hombre era un abusador alcohólico, Parker y su madre lo descubrieron pronto. Ella antes que él, pero él vio las señales. Aunque seguía trabajando y llevando sus ingresos a casa, la comida de repente escaseaba. Su madre siempre tenía moretones que intentaba ocultar, y su padrastro siempre estaba borracho. Cuando volví a casa golpeado de nuevo por los niños mayores, tenía esperanzas por una vez. Pensé que saldría y haría algo al respecto. ¿Y no lo hizo? Pregunté con hesitación. Parker buzó. Me golpeó también por ser un afeminado, en sus propias palabras. Que no vuelva a pasar, ¿me oyes? Dijo que la próxima vez que volviera a casa sin dinero, me mostraría el verdadero infierno. ¿Por qué no huiste? ¿O involucraste a las autoridades? ¿Huir? ¿A dónde? Respondió Parker. Y a las autoridades no les importaba un carajo. Siguió soportando el abuso, por el bien de su madre. No podía dejarla sola con su padrastro. Pero escaló gradualmente. Pronto, su padrastro tomaría el dinero de Parker directamente. Luego golpearía a su madre en público. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a levantarme la mano regularmente, dijo Parker. Pero mantenía a mi madre a salvo, así que lo soporté. Las noches que me golpeaban, ella estaba segura. Y esas noches solo se hicieron más comunes con el tiempo. Al principio, Parker recibía golpes por intervenir, tomando el lugar de su madre. Luego lo golpeaban por no traer suficiente dinero a casa, luego sin razón alguna. En algún punto, no pude soportarlo más. Yo, estallé, admitió Parker. Los otros niños me robaron el dinero otra vez, y tenía miedo de volver a casa esa noche. Miedo de lo que él me haría. Así que, corrí al bosque, buscando un lugar para dormir. Y en su lugar, encontré este viejo pozo. ¿Viejo pozo? Pregunté, no seguro de qué tenía que ver hasta ese punto. Viejo pozo, confirmó Parker. Ya sabes, un hoyo en el suelo para que la gente saque agua potable. Sé lo que es un pozo. De cualquier manera, encontró este viejo pozo. Una cosa en ruinas, hace mucho tiempo fuera de uso y en serio deterioro. Parker casi cae dentro cuando se inclinó sobre el borde para mirar hacia abajo. Tiró una piedra, pero nunca aterrizó. Luego escupió y gritó hacia abajo en el pozo. Hizo eco durante mucho tiempo, mucho más de lo que debería. Parker escuchó asombrado cómo su propia voz resonaba desde el pozo durante minutos sin disminuir. Pero más allá del asombro, esto le dio una idea. No me gustó el sonido de eso. Terminé regresando a casa esa noche, dijo Parker. Lo encontré golpeando a mi madre ya que no estaba allí, y me persiguió cuando me vio. Parker llevó a su padrastro fuera del pueblo y hacia el bosque. Más lejos de la civilización, más y más profundo entre los árboles, hasta que escuchó el eco tenue del pozo aún llamando. Me escondí cerca y me mantuve en silencio, dijo.
Esperé a que encontrara el pozo, y lo hizo. Escuchó los ecos de mi grito y pensó que había caído en esa maldita cosa tratando de esconderme. El imbécil se rió de ello. Su padrastro se acercó al pozo e inclinó sobre el borde, todavía riendo. ¿Ya aprendiste tu lección, maldito bastardo? Parker lo imitó. Poco sabía que sí lo había hecho, solo que no era la lección que él quería que aprendiera. Parker salió de su escondite mientras su padrastro estaba distraído y corrió hacia él. Todo lo que se necesitó fue un empujón, dijo sombríamente. Un solo empujón, y cayó por el borde. Cayó en ese abismo cabeza primero, gritando todo el camino hacia abajo. Desde ese día en adelante, el eco de su voz se unió al mío en el pozo. Las autoridades fingieron buscarlo durante unos días, pero a nadie realmente le importaba. Era solo un bastardo alcohólico, así que todos pensaron que había recibido su merecido. Que había muerto en una zanja en alguna parte, o había huido en busca de pastos más verdes y otras personas a quien atormentar. Nadie nos sospechó, dijo Parker. Ni a mi madre, que era demasiado débil para defenderse, y me consideraban solo un niño. No había forma, en sus ojos, de que alguno de nosotros pudiera matar a un hombre adulto. Sin embargo, con él fuera de la escena, la vida de Parker mejoró un poco. Todavía ganaba una miseria, y los otros niños todavía lo acosaban, pero al menos podía descansar tranquilo en su propia casa. Iba a ese pozo todos los días al principio, luego cada 2 días, luego una vez a la semana como máximo. Pero los gritos nunca cesaron, día y noche. Se volvieron más débiles, apenas un susurro en el viento, pero aún podía escucharlos. ¿No te asustaba? Me aterrorizaba, admitió Parker, pero también vi las posibilidades. Esa respuesta me aterrorizó. Contemplé por un momento llamarlo una noche, poner fin a la confesión de Parker y dejarlo. Pero también estaba curioso, para bien o para mal. Lo siguiente fueron los niños que me acosaban, continuó Parker. Me tomó mucho tiempo reunir el coraje para siquiera considerarlo, pero suficiente abuso empujará a hombres razonables a acciones irrazonables. La pandilla era de 5 miembros fuertes, su líder de 19 años y el más joven de la edad de Parker. El resto estaba en el medio. Vagabundos hambrientos, los llamaba Parker, ya fueran huérfanos o con vidas hogareñas similares a la suya, que los empujaron a huir y enfrentar el mundo. Pero eran perezosos, dijo Parker. Eligieron el camino fácil. Robar, estafar, acosar a otros niños. Como me hicieron a mí. La comunidad no estaba feliz con ellos, pero nunca apuntaron a los adultos, así que fueron tolerados. Hasta que golpearon a Parker por 100ª vez y decidió que había tenido suficiente. Solo quería deshacerme de su líder, dijo. Pensé que su pequeña banda se desmoronaría sin él, pero no pude separarlos. Parker intentó desafiarlo a una pelea 1 a 1 fuera del pueblo, pero vino con el resto de su pandilla y estaba enfurecido. Podías ver la sed de sangre en sus ojos desde lejos. Sabía que me darían un infierno como nunca antes, así que, no tuve opción. Los 5 tenían que irse. Parker huyó, y al igual que su padrastro, lo persiguieron hacia el bosque. Se escondió cerca del pozo nuevamente, y cuando se acercaron para inspeccionar las voces que hacían eco, Parker repitió su truco anterior. Empujé al chico mayor primero, dijo con una voz fría como el hielo. Luego, antes de que los demás tuvieran la oportunidad de darse cuenta, empujé al segundo mayor también. Los otros eran más pequeños, podía manejarlos. Ellos intentaron huir, escapar con sus vidas, pero no pude dejarlos. Parker los persiguió, y alcanzó al más joven primero. Tropezó al chico por detrás y pisoteó su rodilla para romperla, luego continuó. Al segundo lo agarró por los hombros y lo lanzó contra un árbol de cabeza, rompiéndole el cuello. Me abalancé sobre el último y lo atrapé en un estrangulamiento. Pateó sus piernas, arañó mi brazo, intentó morderme unas cuantas veces. Cuando se dio cuenta de que no podía liberarse, comenzó a suplicar, rogando por su vida. Me dijo que no diría ni una palabra sobre lo que pasó allí.
Rogó así todo el camino hasta el pozo, hasta que sus piernas estuvieron sobre el borde. El chico con el cuello roto siguió, y el que tenía la pierna rota se arrastró una buena distancia para cuando Parker llegó a él. Pero lo hizo, y esa noche el pozo ganó 5 voces más. Parker se detuvo un momento en su relato y miró hacia la distancia. Al principio pensé que estaba dándome un respiro, un poco de tiempo para procesar lo que había escuchado, o que estaba buscando palabras. Miré afuera también, y la silueta de un árbol contra el cielo estrellado se sacudía en la distancia. Un grito resonante siguió. No nos queda mucho tiempo, tengo que darme prisa, susurró Parker. Estaba paralizada a su lado, en shock y miedo, sin saber qué iba a pasar o qué debería hacer. Había sido testigo de algunas confesiones hasta ese momento, pero ninguna se acercaba a la de Parker. Confesó 6 asesinatos en tan solo unos minutos, y estaba segura de que habría más para cuando terminara conmigo. La culpa me consumía por dentro, confesó. Pasaba por el pozo todos los días, luchando contra el impulso de saltar dentro yo mismo. Nadie extrañó a esos niños, y nadie en la comunidad culpó a Parker. No era el único que había sido acosado por ellos, y en cierto nivel, todos estaban contentos de que se hubieran ido. Un problema menos en sus vidas, así que estaban felices de pretender que los 5 se habían ido a algún lugar para realizar robos mayores. Estuve deprimido durante años por ello, pero me seguía diciendo a mí mismo que tenía que hacerlo. Que mi vida era ahora mejor. Mentiras en las que solo creía a medias, pero que me sacaban de la cama por la mañana. Otro árbol se sacudió afuera, más cerca de nosotros, pero esta vez no hubo grito. Parker se estremeció visiblemente. De todos modos, los años pasaron volando. La gente seguía dejando el pequeño pueblo, yendo a grandes ciudades en busca de trabajo. Yo fui uno de ellos, encontré a esta maravillosa chica y me fui con ella. También se llevaron a la madre de Parker, y los 3 encontraron trabajo en alguna fábrica u otra. Y durante unos años, pensó que había dejado atrás el pequeño pueblo y sus horribles actos. Hasta que empecé a escuchar gritos en la noche. Voces que reconocía. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, intenté convencerme de que no era más que yo volviéndome loco de culpa. Otro árbol se sacudió afuera, seguido de un aullido. Y déjame adivinar, era todo demasiado real. Parker asintió con la cabeza. Mi madre desapareció una noche, y nunca la encontramos. La policía de la gran ciudad se lo tomó un poco más en serio, pero no pudieron encontrar ni una sola pista. Sin testigos, sin sospechosos, nada. Pero Parker sabía exactamente dónde encontrarla, o lo que quedaba de ella. Después de un largo viaje de regreso a su pueblo natal y una caminata por el bosque, sus peores temores se confirmaron. La voz de su madre se unió al coro torturado en el pozo. Me desmoroné justo en ese momento. Lloré en ese bosque por mí mismo toda la noche. Se suponía que debía ser yo, no ella. Sin embargo, regresó a casa, aunque solo fuera por el bien de su novia y pronto sería esposa. Estaba embarazada, pronto tendrían su primer hijo, y Parker quería una vida mejor para ellos de la que él había tenido al crecer. Estaría allí para sus hijos, allí para su esposa, allí para asegurarse de que estarían bien. Se casaron sin mucha pompa, pocos amigos y aún menos familiares para una boda adecuada, y su hijo nació un par de meses después. La niña más hermosa del mundo, explicó Parker con un brillo en sus ojos. Sostenerla, escucharla llorar, era todo lo que había querido. Suficiente para justificar todo lo que había hecho y pasado en un instante. Otro árbol se sacudió afuera, y algo tomó forma en el sotobosque en el límite de la propiedad. Dejé escapar un grito, y Parker me alcanzó. Agarró mi antebrazo y me mantuvo firme mientras intentaba retroceder. Todavía tenemos unos minutos, dijo con calma. Y no te preocupes, no está aquí por ti. ¿Estás segura? Continuó con el resto de su historia, y tuve que esforzarme al máximo para dividir mi atención entre él y lo que sea que estuviera allí afuera. Tesoreaba cada momento con mi esposa e hija, pero ya sabes cómo son estas cosas.
Ella creció en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que me diera cuenta, habló sus primeras palabras, dio sus primeros pasos, momentos de los cuales no podría estar más orgulloso como padre. La cosa bramó, un sonido gutural que me estremeció los huesos. Mi primer pensamiento fue un animal agonizando, un coyote siendo asesinado o un zorro en celo. Dio un paso adelante, hacia el tenue círculo de luz que rodeaba el hogar de cuidado, y vi una cara humana. Luego otra, y otra más, contorsionadas en agonía y unidas para formar una cabeza gigantesca. Entonces esa cosa regresó una vez más, dijo Parker, levantando la mano para señalar a la bestia que avanzaba. Más gritos en la noche, más aullidos y lamentos. Sabía lo que quería, pero no podía dejar que me tuviera a mí o a mi familia. Otro paso trajo su cuello y torso a la vista. Músculos pulsantes cruzándose al azar, piel estirada hasta tensarse, docenas de brazos humanos sobresaliendo de él en lugares aleatorios. Sus innumerables ojos se movían en todas direcciones, escaneando, buscando. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Deshacerme de él o apaciguarlo. Y yo sabía lo que quería. ¿Qué? Pregunté, tartamudeando y temblando de miedo. Personas. Cuerpos. Víctimas, respondió Parker. Más de ellos. Desperté su apetito y ahora tenía hambre. Si no le daba lo que quería, él mismo lo conseguiría. Me quitaría mi mundo. No quería hacerlo, intenté convencerme de no hacerlo hasta el último momento. Pero estaba presionado por el tiempo y enfermo de preocupación por mi familia, así que, volví al pueblo. Por un momento, deseé que mis ojos pudieran hacer lo mismo que los de la criatura. Quería girar y mirar a Parker, ver su rostro, pero no me atreví a quitarle la vista de encima. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, manteniéndome en mi lugar. Apenas podía respirar. Dio otro paso hacia adelante, y todos esos ojos muertos y vidriosos se enfocaron. Todos ellos clavados en la ventana, en la habitación, en mí y en Parker. Simplemente, secuestré a alguien, dijo Parker, su voz deshilachándose en un llanto en los bordes. Un hombre mayor viviendo solo. Lo conocía, sabía que había sido viudo durante décadas, y él me conocía a mí. Apenas se resistió mientras lo ataba y amordazaba. Esperaba que suplicara también, como lo hicieron los niños. Esperaba que luchara contra mí. Pero el silencio, eso, fue peor de alguna manera. Él, ¿sabía sobre esa cosa? Logré formular una pregunta. ¿Qué? No, por supuesto que no, respondió Parker. Él solo era viejo y frágil, y sabía que no podía hacer nada para detenerme. Tal vez había renunciado a la vida hace mucho tiempo, como yo terminé haciendo. No sé. El resto del monstruo entró en vista mientras avanzaba hacia la ventana abierta, y había mucho más de lo que esperaba. Tantas piernas moviéndose de manera errática, golpeando el césped en ángulos incómodos para arrastrar el cuerpo. Se sentía surrealista, como si esa ventana fuera una pantalla y yo solo estuviera viendo alguna película de terror barata con efectos especiales aún más baratos. Por la noche, arrastré al hombre mayor fuera del pueblo y a través del bosque. Lo llevé al pozo, dije una breve oración por su alma y lo incliné por el borde. Cayó sin hacer un sonido. El monstruo se detuvo a unos metros de la ventana y estiró su cabeza hacia adelante. Para ese momento, yo era prácticamente inútil, más un adorno que una participante activa. Parker me soltó y se movió para levantarse, fallando 2 veces. Sus viejos huesos estaban completamente sin fuerzas, pero aún tenía su determinación. El tercer intento lo puso de pie, aunque un poco tambaleante. Regresé con mi esposa e hija después de eso, dijo, dando un paso hacia la ventana, y todo estuvo bien por un tiempo. Ver su sonrisa crecer, tenerla a mi lado, mantenía la culpa a raya. Ella era mi mundo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que mi mundo se derrumbara. El monstruo emitió un sonido de agrado. Una de sus muchas caras se movió a través de su piel, empujando contra el resto, hasta que llegó al frente. Una amplia sonrisa tomó sus labios, reemplazando la expresión agonizante.
La próxima vez que los gritos regresaron, supe lo que tenía que hacer. Supe cómo sería el resto de mi vida, qué pecados tenía que cometer. Cada pocos años, regresaría a ese maldito pueblo, secuestraría a alguien en medio de la noche y lo arrojaría al pozo. La sonrisa en la cara al frente solo se hizo más amplia, pero el resto no coincidía. Empezaron a susurrar agresivamente, sus voces fusionándose a medida que se hacían más fuertes. Continué hasta que mi hija creció. Hasta que encontró a un chico con quien quería casarse y se mudó. Hasta que todos dejaron ese pueblo atrás, para ser una cáscara vacía que el bosque reclamara. Y lo consideré un trabajo bien hecho, pensé que mi hija estaba segura y finalmente podría dejar que el monstruo me llevara. Que finalmente expiaría todos mis pecados. Parker cerró la distancia a la ventana, y también lo hizo el monstruo. Empujó sus muchos brazos en la habitación, manos tanto grandes como pequeñas agarrando el aire mientras intentaban alcanzarlo. ¿Y qué pasó con ella? Pregunté. La pregunta se sintió extraña saliendo de mi garganta y dejando mi boca, como si fuera pronunciada por alguien a millones de millas de distancia, completamente desapegada de la situación. Parker extendió uno de sus brazos, pero se detuvo y se volvió a enfrentarme. ¿Qué crees que pasó, Jessica? Preguntó con una voz sombría. ¿Qué crees que me empujó a huir por el resto de mi vida? ¿Qué me hizo cansarme de acercarme a las personas y hacer amigos? Contuve la respuesta, solo porque tenía una pregunta más. ¿Por qué me cuentas todo esto? Parker sonrió con malicia. La misma sonrisa burlona y satisfecha a la que me había acostumbrado de él. Porque soy un viejo egoísta, dijo de manera directa. Quería que al menos una persona supiera y tal vez me extrañara. Y ahora tú lo haces. Tomó el paso final que lo puso al alcance del monstruo, y este lo agarró del brazo con 100 dedos. Los muchos ojos miraron más allá de Parker, directamente hacia mí. Gracias, Jessica, dijo Parker, de espaldas a mí. Ahora puedes irte, eso sería lo mejor. No discutí con él sobre eso, caminé lentamente hacia atrás hacia la puerta. Mi cabeza estaba pesada, la mente girando, y mis piernas se sentían como zancos inestables de 100 pies de altura. Pero lo hice. Llegué a la puerta, salí al pasillo y la cerré suavemente. Parker me miró todo el tiempo, una sonrisa pacífica en sus labios hasta que el pestillo hizo clic. El resto de la noche fue un borrón. Vagué hacia la sala de descanso con lágrimas corriendo por mi cara, pero no me di cuenta de que estaba llorando hasta que intenté encenderle un cigarrillo y una lágrima cayó sobre él. Mis manos temblaban como un terremoto, al igual que el resto de mí. Fumé casi medio paquete, esperando y rezando para que esa cosa se fuera y yo también pudiera hacerlo. Un par de horas más tarde, finalmente reuní el coraje para salir corriendo del hogar de cuidado y hacia mi coche. Conduje a casa en un estado de shock, con los ojos saltando a cada pequeño movimiento, y no logré dormir ni un guiño hasta el amanecer. Pero regresé al hogar de cuidado para mi siguiente turno, luciendo como un fantasma. La policía estaba allí, interrogando a todos sobre la desaparición de Parker, y les mentí. No podía decirles la verdad, no cuando ni siquiera sé dónde está ese maldito pozo. Así que sí, mentí hasta que me dejaron en paz. Mentí hasta que se subieron a su coche y se fueron. Todos los demás están terriblemente felices de que Parker finalmente se haya ido, y yo resalto entre ellos como un pulgar lastimado. Sentada en su sillón reclinable, escribiendo esto mientras se acerca el atardecer, me di cuenta de que tenía razón en ambos casos. Era un viejo egoísta, y dejó atrás a alguien que lo extraña. Bueno, no puedo dormir, así que mejor te cuento lo que pasó, por si te gusta escuchar sobre cosas así. Hace unos meses, un amigo mío cerró la compra de una gran casa justo en las afueras de la ciudad. Un asunto de varios millones de dólares, construida a medida en los 80. La habíamos cubierto de papel higiénico en Iowa en un año, cuando ambos éramos niños de familias sin recursos.
Ahora mi amigo es rico y la compró como una segunda casa. Yo hago carpintería, así que me llamó para echar un vistazo antes de cerrar el trato. Di una vuelta, por dentro y por fuera, y le dije que todo parecía estar en perfecto estado. Ni siquiera un indicio de moho o pudrición, y las entrañas estaban todas bien engrasadas. El viejo que había vivido, y palmado, allí había mantenido cada pequeño detalle. ¿Y esa habitación? Preguntó Evan. Sabía a qué se refería sin necesidad de más detalles. Había 4 dormitorios y 4 baños, sin contar un sótano terminado, una cocina, sala de estar, estudio, lavandería, un montón de armarios, etcétera. Etcétera. Todo lo que esperarías encontrar en una casa así, todo con los más altos niveles de acabados. Y luego, estaba esa habitación extraña. Estaba al final del pasillo en el segundo piso. Parecía que tal vez estaba destinada a ser otro dormitorio, pero una vez que entrabas allí, veías que estaba alicatada de blanco de suelo a techo. Así que tal vez pensabas que se suponía que fuera como una sala de spa o algo así, pero no había instalaciones, ni lugar para instalaciones. Había un único enchufe eléctrico. Y un pequeño agujero en uno de los azulejos de la pared. Bueno, no sé qué diablos es eso, admití. Nunca vi nada igual. Sí. Es bizarro. La hija del tipo dijo que había como esta máquina aquí, con un tubo que iba a la pared. Se deshicieron de ella antes de poner la casa en venta. Me pregunto qué era. Me encogí de hombros. Apenas puedo seguir el ritmo de las cosas estos días. Ahora tienen refrigeradores en los que puedes ver la tele. Lo próximo serán robots que se sumergen en tu inodoro y luego salen para limpiarte el culo cuando terminas de cagar. Así que, ¿quién sabe? De todos modos, dejando de lado esa habitación loca, el lugar se ve genial. Literalmente, no hay nada que hacer, a menos que quieras pintura nueva, gabinetes, y así. Pero honestamente, todo se ve muy bien hecho. Es una casa lista para mudarse si me preguntas. Estoy de acuerdo. Pero esa habitación simplemente, no sé. Querría hacer algo con ella. Así que pon eso en tu radar, porque creo que voy a cerrar el trato. Y empieza a pensar en qué podemos hacer con ella. La solución que encontramos fue derribar una pared y abrir uno de los dormitorios más pequeños para convertirlo en un segundo dormitorio principal, añadiendo algunas ventanas en el proceso, ya que la habitación daba al sur. Trabajando solo, calculé que el proyecto me llevaría un par de meses, y me gustan ese tipo de proyectos, donde puedo instalarme y no tener que ir constantemente de un trabajo a otro, empacando mis herramientas todos los días y familiarizándome con un nuevo sitio con un nuevo conjunto de dolores de cabeza. Aún así, mi entusiasmo murió el primer día en el trabajo. Había algo jodidamente espeluznante en esa habitación. Con todos esos azulejos blancos limpios cubriendo cada centímetro cuadrado, se sentía como algo que verías en un manicomio en lugar de en una casa donde vive gente. Mi primera orden del día fue deshacerme de esos azulejos. Tomó un par de días despegarlos y sacarlos afuera. Luego la habitación comenzó a sentirse más como un sitio de construcción que como un misterio insondable. Tenía algo con lo que trabajar. Romper la pared que daba al dormitorio contiguo ocurriría cerca del final del proyecto, para poder mantener el polvo alejado de la casa tanto tiempo como fuera posible. Bueno, antes de eso tuve que arrancar todo el yeso viejo, que no valía la pena salvar después de quitar los azulejos, y llevarlo hasta la estructura. Luego cortar nuevas aberturas para las ventanas e instalarlas. Nunca olvidaré el día que comencé a arrancar el yeso. Por el tiempo que viva, y no importa cuánto beba. Empecé con la pared exterior, donde irían las ventanas. Empezar siempre era divertido, simplemente tomas tu martillo y lo golpeas salvajemente contra la pared. Luego comienzas a tirar. Así que eso hice, arrancando pedazos de pladur y lanzándolos sobre la lona en medio de la habitación. Vi de inmediato que la casa estaba bien aislada, espuma de poliuretano.
Eso haría un poco engorroso añadir enchufes y cosas así, pero le ahorraría a mi amigo un montón en facturas de calefacción y aire acondicionado. No es que él estuviera en mala situación financiera. Supongo que simplemente me satisfacía ver una casa bien construida y ajustada. Fue justo en medio de esa pared exterior, detrás del pladur, donde encontré la primera indicación del propósito anterior de esa habitación. Había un pequeño tubo allí, apretado contra el aislamiento, subiendo hacia el techo. Era un tubo transparente, pero manchado de oscuro por dentro. ¿Qué diablos es eso?, me pregunté. Nunca había encontrado nada parecido. Parecía como si alguien hubiera estado pasando aceite de motor por él, o algo así. No lo sabía. Supuse que la mejor manera de obtener respuestas era seguir desmontando la habitación. Pronto encontré un segundo tubo. Este no tenía el color marrón, pero sí tenía algunas gotas de líquido claro acumulado a lo largo de su longitud. Sabía sin duda que iba a encontrar algo terrible. No sé cómo explicarlo más que como un instinto animal puro, pero tenía que saber qué era. Arranqué otro trozo de la pared. Ahí, a menos de un pie de mi cara, había 20 dedos de los pies humanos, completos con uñas largas y amarillentas. Estaban medio enterrados en el aislamiento, como asomándose. Di un paso atrás y probablemente dije algo como, «Dios mío. Dios mío». Sin darme cuenta de que lo había agarrado, tenía mi teléfono en la mano. Llamar a la policía. Pero entonces dudé. Por alguna razón inexplicablemente estúpida, dudé. Supongo que fue tan simple como la curiosidad mórbida. Si no quitaba yo mismo esa pared, entonces podría nunca saber qué era realmente lo que había allí. Era un cuerpo humano, obviamente. ¿Pero de quién? ¿Y qué eran esos tubos? Si se lo entregaba a los policías, me sacarían de allí mientras hacían su trabajo. Ellos quitarían el resto de la pared. Tal vez no le dirían al público lo que había detrás por meses, o años, o nunca. Tenía que saberlo. Por la maldita razón que fuera o sin razón, tenía que saberlo. Moví con cuidado otra sección del pladur, suavemente ahora, intentando tomar un pedazo tan grande como pudiera intacto. Conseguí desprender cerca de medio panel, 4×4. Ahora sabía mucho más, o tal vez mucho menos. Me quité el respirador y vomité. Era una mujer. Eso pude deducir. Estaba desnuda. Ahora veía a dónde llevaban los tubos. El manchado entraba en su estómago, y el otro en su área privada. Dios mío. Uno para orinar y otro para, pero, ¿qué? Tenía mi teléfono en la mano de nuevo. Luego lo solté, porque estaba temblando demasiado. Los tubos, había gotas de agua aún en uno de ellos. Lo que significa que está viva, o lo estuvo recientemente. Olvidé el teléfono y arranqué frenéticamente el resto de la pared. Se desmoronó en un desastre de polvo y pequeños trozos, porque estaba frenético. Finalmente, llegué a su cabeza. Tenía otro tubo metido en la boca, subiendo hacia el techo. Su carne colgaba de su cara, como colgaba por todas partes, como si en un lento y desesperado intento de escapar de este mundo. Sus ojos estaban abiertos y blancos lechosos. Está muerta, pensé. Luego parpadeó. Y eso, amigos, es cuando llamé a la policía y ellos se hicieron cargo. Si te preguntas quién demonios era esa mujer y por qué estaba en la pared, únete al club. Te contaré el resto de lo que sé, o al menos lo que creo, para lo que sirva. Primero, los detalles sórdidos. Creo que a esa pobre mujer la mantuvieron detrás de esa pared durante mucho tiempo. Los tubos para llevar sus desechos probablemente bajaban y se unían a la línea principal de alcantarillado. El tubo que salía hacia afuera, lo deduje echando un vistazo alrededor de la casa mientras la policía estaba ocupada adentro, se conectaba al sistema de canalones. Bebía cuando llovía. Mi mejor suposición es que la alimentaban a través de esa máquina que la hija del dueño anterior había quitado. Debió de moler comida y enviarla a través del tubo que iba de la habitación a la pared, o algo así.
No he hablado con la hija, y no tengo intención de hacerlo, pero casi seguramente no sabía qué demonios era lo que había quitado de la casa. Y si tengo razón, eso significa que a la mujer de la pared no le habían dado comida en meses, a menos que por casualidad una hormiga hubiera trepado por su garganta. En cuanto al hombre que había sido el dueño de la casa antes de que mi amigo la comprara, era solo un tipo. Un tipo acomodado. Un tipo que era dueño de varios negocios por la ciudad, y siempre participaba en esto y aquello, y en la cámara de comercio, y todo eso. Exteriormente, un ciudadano muy respetable. Pero interiormente, un jodido demonio. Asumiendo que fue él quien puso a la mujer en la pared. Ni siquiera sé esa parte. Si lo hizo, entonces tendría que haber instalado él mismo todo ese sistema. Tendría que haber puesto al menos el pladur, si no los azulejos. Además, la mujer estaba medio encerrada en espuma de poliuretano, lo cual no es usualmente un proyecto de bricolaje. Pero supongo que si vas a ser lo suficientemente malvado y loco como para hacer algo así, en primer lugar, unos días de trabajo manual son el precio que pagas, incluso si eres rico. De todos modos, tenía que saberlo al menos, ya que, de nuevo, asumiendo que tengo razón sobre la máquina, alguien tenía que seguir alimentando a esa mujer, y era su casa. No sé. He estado bebiendo y mi mente empieza a desviarse por todos estos callejones. Empezando a... Demonios, no he parado. Hace una semana que encontré a la mujer, y supongo que debo haber dormido en algún momento desde entonces. Solo que no lo recuerdo. Y ahora tú también lo sabes. Supongo que lo único que queda por decir en este punto es, si eres capaz de despertarte cada mañana y no encontrarte literalmente atrapado dentro de una pared con tubos entrando y saliendo de ti, entonces considérate afortunado. Eso es lo que me digo a mí mismo, de todos modos. Gracias por escuchar.